Mi hermano exigió mis ahorros. Al negarme, rayó por completo mi camioneta nueva. Papá dijo, madura. No discutí. A la mañana siguiente, la sonrisa de mi hermano se borró al ver lo que estacioné detrás de su auto, impidiéndole ir a trabajar. El rayón iba desde el hombro de la puerta del conductor hasta el borde de la luz trasera. Una línea ininterrumpida lo suficientemente profunda como para cortar la capa transparente y llegar a la imprimación de abajo. No necesité agacharme para verlo. Podía verlo desde 3 metros de distancia bajo la luz del porche, un surco pálido contra la pintura azul medianoche, el tipo de daño que no hace un carrito de compras. Un carrito de compras rebota. Un carrito de compras deja una abolladura. Esto fue una llave sostenida con presión, arrastrada a lo largo de todo el vehículo por alguien que no tenía prisa. Presioné mi pulgar en el surco cerca del hueco de la rueda trasera. La pintura se desprendió y la imprimación se desmoronó, y el metal desnudo captó el brillo amarillo de la lámpara del porche. Me levanté y miré la casa. La luz de la sala de estar estaba encendida. La sombra de Ethan se movía detrás de la cortina, lenta, la postura de alguien que ya había hecho lo que vino a hacer y ahora esperaba a que lo descubrieran. 40 minutos antes, había estado sentada en la mesa de la cocina de mi padre, comiendo estofado con las manos cruzadas en mi regazo porque la conversación se había convertido en algo en lo que no iba a participar. Ethan había llegado tarde. Se sentó frente a mí, todavía con el polo de su ruta de entrega matutina, con salsa en la manga antes de que le sirvieran el plato. Comió 3 bocados. Luego deslizó su teléfono sobre la mesa de la manera en que la gente lo hace cuando quiere que veas un número sin decirlo en voz alta. Estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Saldo de $11,200. Pago mínimo rodeado en rojo con la uña de su pulgar. Necesito $15,000, dijo. Su rodilla rebotaba debajo de la mesa con un ritmo que reconocí de cada vez que le había pedido a alguien algo que no quería explicar. 3 meses de retraso en el alquiler. La transmisión del sedán está fallando. Te lo devolveré para enero. Enero, a 7 meses de distancia. Lo dijo como si enero fuera un hecho y no una esperanza, como si el dinero fuera a materializarse de un ascenso o una ganancia inesperada que ya había arreglado. Sabía que no había arreglado nada porque sabía que su puntaje de crédito era de 510 y sabía que el saldo de su cuenta de ahorros era cercano a 0 porque yo fui quien le abrió la cuenta hace 2 años cuando le compré el auto. Robert dejó su tenedor y me miró, no a Ethan, a mí. De la manera en que un gerente mira al empleado que está a punto de decir no a un turno extra. Olivia, tu hermano está pidiendo ayuda. Lo escuché. Y no tengo dinero para regalar, Ethan. Las palabras fueron suaves y eran ciertas. Gano $56,000 al año interpretando lenguaje de señas americano en hospitales y tribunales. Había pasado 4 años ahorrando para la camioneta estacionada en la entrada. Me quedaban 3 años de pagos del préstamo. Y cada dólar no mencionado en mi cuenta de ahorros representaba un viaje que no hice, una cena que cociné en lugar de pedir, un abrigo que usé un invierno más. Ese dinero no estaba en una cuenta acumulando polvo. Estaba en una cuenta aumentando la distancia entre mí y la versión de mi vida donde alguien más controla lo que conservo. Ethan retiró su teléfono. No discutió. Apartó su silla, dejó caer la servilleta en el plato y salió por la puerta lateral hacia el patio trasero. La puerta de malla se cerró de golpe detrás de él. Robert lo vio irse y luego me miró de la manera en que mira a cualquiera que se niega a hacer lo que él considera obvio. Con la barbilla levantada, los brazos cruzados. Un hombre calificando un examen que su hija acaba de reprobar. Es tu hermano, Olivia. Pidió $15,000, Robert. Dije, no. Podrías ayudarlo y elegiste no hacerlo. Cogí mi vaso, bebí y lo dejé. Ellen estaba parada en el umbral entre la cocina y el pasillo, con una taza de café en ambas manos, sin hablar. Es una auxiliar de cafetería escolar que ha hecho carrera parándose en los umbrales sin comprometerse con ninguna de las 2 habitaciones. 20 minutos después, tomé mis llaves del mostrador y salí. Y lo primero que vi fue la línea. No un rasguño, una declaración, de hombro a luz trasera. Cada panel del lado del conductor, un arrastre continuo.
Deliberado como una firma. Pasé mis dedos por el surco como se pasa la mano por una pared, buscando un interruptor de luz en la oscuridad. Excepto que no estaba buscando nada. Estaba midiendo. El rasguño era más largo que la envergadura de mis brazos. Atravesaba la capa transparente, la capa base y llegaba a la imprimación, lo que significaba que la reparación no era un pulido y un encerado. Era un repintado completo de los paneles, miles de dólares. Porque dije que no y sabía quién lo había hecho porque el único otro auto en la entrada era un sedán plateado de 2019 que compré hace 2 años por $14,000 a mi nombre, asegurado bajo mi póliza, entregado a mi hermano con la llave y las palabras, ponte a trabajar. La puerta lateral se abrió detrás de mí. Robert se apoyó en el marco con un palillo entre los dientes y miró la camioneta como se mira una multa de estacionamiento. Los autos se rayan. Madura, Olivia. Ganas $56,000 al año traduciendo señales con las manos en un hospital. Y compraste una camioneta de $58,000 para demostrarle algo a gente que no te está mirando. La estacionas en mi entrada como un trofeo y luego te sorprendes cuando la golpean. Tu hermano hace entregas 70 horas a la semana en un auto con la luz de revisar motor encendida desde abril. Te pidió $15,000 a su propia hermana, porque tiene 3 meses de retraso en el alquiler y su transmisión está fallando. Tienes el dinero en una cuenta de ahorros acumulando polvo, pero Ethan no vale $15,000 para ti. Bien. Los autos se rayan. Cuando aprendas a compartir de la manera en que esta familia comparte, tal vez tus cosas dejen de dañarse. Hasta entonces, deja de tratar el pago de un auto como si fuera tu personalidad. Ellen estaba detrás de él en el pasillo. Escuchó cada palabra. Miró al suelo. Cerré la mano alrededor de mis llaves. El llavero de cuero se presionó en mi palma, el que tenía estampada una sola palabra en letras mayúsculas que mi tía me había dado la semana que comencé mi primer trabajo a los 19 años. Tuyo, había dicho, enganchándolo a mi llavero en la mesa de su cocina. Todo lo que compres con tu propio dinero, esto va en la llave. Para que recuerdes que te pertenece a ti y a nadie más. Murió 3 años después. El llavero se quedó. Había estado en cada llavero, cada llave de apartamento, cada llave de auto desde entonces. Abrí la puerta del auto, me senté, cerré la puerta y conduje a casa sin ajustar el espejo porque no necesitaba ver el rasguño reflejado detrás de mí. Ya había memorizado su longitud. Mi tía trabajó en 2 empleos durante 30 años y se jubiló con una casa pagada, un huerto detrás de una cerca de alambre y sin deudas. Nunca se casó. Nunca le pidió ayuda a nadie. El día que comencé mi primer trabajo de interpretación en una clínica médica, me sentó en la mesa de su cocina y abrió una pequeña bolsa de papel. Dentro estaba el regalo que me daría, cuero marrón oscuro del tamaño de un pulgar cosido en los bordes con la palabra tuyo estampada en la cara en letras mayúsculas. No puedo darte dinero, dijo, pero puedo darte el hábito de recordar lo que es tuyo. Cuando pagas por algo, esto va en la llave. Cuando alguien te dice que lo que pagaste le pertenece a otra persona, el sello responde por ti. Lo dijo como alguien que había estado en el otro lado de esa conversación una vez con una persona que no dio la lección con amabilidad. Debería haber dejado de ir a la casa de mis padres hace 3 años. Lo sé ahora y probablemente lo sabía entonces. Pero saber algo y actuar en consecuencia son músculos diferentes. Y el que te mantiene entrando en la misma cocina cada 2 sábados es más fuerte que el que dice detente. Robert trata la ausencia como una traición y la asistencia como sumisión. Si me presentaba a cenar, lo interpretaba como un acuerdo con lo que fuera que él estuviera dirigiendo. Si me quedaba en casa, le decía a la familia que era difícil, desagradecida, demasiado ocupada para las personas que la criaron. Seguí yendo porque creía que presentarme era un terreno neutral, que podía comer estofado y sonreír y marcharme sin pagar por el asiento. La noche en que Ethan rayó mi camioneta, aprendí que presentarse siempre cuesta algo. La pregunta es si sabes el precio antes de sentarte. 2 años antes de esa cena, Ethan necesitaba un auto. Su ruta de entrega comenzaba en 3 semanas y su licencia era válida, pero su crédito número 510. Me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta y busqué listados de autos durante 1 hora.
Encontré un sedán de 2019 con 82,000 millas, un Carfax limpio y un precio de etiqueta de $14,000. Lo puse en mi tarjeta de crédito. Lo titulé a mi nombre porque Ethan dijo que lo refinanciaría en 6 meses una vez que su puntaje mejorara. Pagué el seguro, $180 al mes debitados de mi cuenta corriente el día 15. En el estacionamiento del concesionario, le entregué la llave. La miró por un momento, la volteó en su palma y luego me abrazó. Fue la primera vez que mi hermano me abrazaba en años. Y recuerdo haber pensado que si $14,000 era el precio de ese momento, lo pagaría de nuevo. Sin contrato, sin plan de pago, sin acuerdo notariado, solo ponte a trabajar. Salió del estacionamiento y me quedé allí viendo cómo el sedán se incorporaba al bulevar y sentí algo que no esperaba. Una sensación limpia y cálida que proviene de resolver un problema para alguien que amas con dinero que te ganaste. Esa sensación duró unos 3 meses hasta la primera vez que le pregunté sobre la refinanciación y dijo que estaba trabajando en ello. 6 meses después todavía estaba trabajando en ello. Un año después dejé de preguntar. Nunca refinanció. El título nunca cambió. El seguro nunca se transfirió. 24 meses de primas fueron $4,320. Más los $14,000 de la compra, más los intereses que acumulé en mi tarjeta hasta que la pagué. No llevaba un registro del total porque no estaba construyendo un caso. Le estaba comprando a mi hermano una forma de ganarse la vida porque nadie más lo haría y porque pensé que eso era lo que hacían las hermanas mayores. Aprendí la diferencia entre la generosidad y el apalancamiento la noche en que arrastró una llave por mi camioneta porque no le daría $15,000 que me pertenecían. Estacioné en mi apartamento y me senté en el asiento del conductor por un rato con el motor apagado, sin llorar, sin temblar, ordenando, manejando números en lugar de emociones, apilando hechos en lugar de quejas, construyendo una estructura antes de mover una sola pieza. Llamé a Sofía. Vino en 20 minutos. Sofía es administradora de un hospital en el edificio donde interpreto. Me conoce desde la orientación hace 4 años, y es la persona a la que llamo cuando necesito a alguien que nombre lo que está sucediendo en lugar de encontrar una palabra más suave para ello. Se sentó en el mostrador de mi cocina y le mostré las fotos que había tomado en la entrada. 6 imágenes, el rasguño desde todos los ángulos, la imprimación asomando como un hueso a través de la piel. No dijo que lo sentía. Miró las fotos durante mucho tiempo y luego me miró y dijo, «¿Te pidió dinero?» Dijiste que no. Destruyó tu propiedad. Y tu padre te dijo que maduraras. Me dijo que dejara de tratar el pago de un auto como si fuera mi personalidad. Sofía dejó su vaso de agua en el mostrador. El hombre que conduce un auto que le compraste te dijo que maduraras por un auto que te compraste tú misma. Eso no es un desacuerdo familiar, Olivia. Es alguien que piensa que tu dinero es suyo y que tus límites son sugerencias. Abrí mi computadora portátil, abrí el portal del DMV, escribí el VIN del sedán de 2019. El registro del título se cargó en 6 segundos. Propietaria, Cassandra. Mi dirección, mi firma. El nombre de Ethan no aparecía en ninguna parte del documento. No había mirado este registro en 2 años. Lo miré ahora y lo que vi no fue un título. Fue un recibo de cada suposición que mi hermano había hecho sobre de quién era el nombre en la cosa que conducía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de David. Vive al otro lado de la calle de mis padres, tiene 48 años, está jubilado del servicio postal y su cámara de timbre Ring cubre su porche delantero y la mitad de la calle. El texto decía, Olivia, tengo algo en mi cámara Ring que deberías ver. Enviando el clip. El vídeo se cargó en mis mensajes 30 segundos después. Sofía se inclinó sobre mi hombro y lo vio conmigo. 90 segundos de metraje. Con marca de tiempo a las 7:42 de la tarde Ethan saliendo por la puerta lateral, deteniéndose frente a mi camioneta, revisando la ventana de la sala, revisando de nuevo, luego metiendo la mano en el bolsillo, sacando una llave y caminando a lo largo de todo el lado del conductor con el brazo extendido. La llave presionada contra la pintura en un ángulo constante. No se apresuró. Caminó como un hombre que termina una tarea. Cuando llegó a la luz trasera,
Se detuvo, miró el rasguño, guardó la llave en el bolsillo y entró por la puerta lateral al patio trasero. Sofía se apartó de la pantalla. Eso no es un rasguño. Son 90 segundos de intención. Guardé el vídeo en mi teléfono, mi computadora portátil y mi unidad en la nube. Luego le envié un mensaje de texto a David, gracias. Puede que lo necesite. Él respondió, ya está guardado de mi lado. Avísame. Me senté en la mesa de la cocina hasta las 11. Mis llaves estaban en el mostrador junto a mi computadora portátil, el llavero con mutullo captando la luz de la lámpara de escritorio. A las 11, llamé a la línea no de emergencia de la policía. Informé de vandalismo a mi vehículo. Di la dirección, el daño estimado, el nombre del sospechoso y le dije al oficial que tenía evidencia en vídeo. Ella preguntó si el sospechoso era un miembro de la familia. Dije que sí. Dijo que alguien haría un seguimiento el lunes y me dio un número de caso. Lo escribí en una nota adhesiva amarilla y la pegué en el borde de la pantalla de mi computadora portátil. Llamé a la línea de reclamos fuera de horario de mi compañía de seguros. Daño estimado $8,200. Subí las 6 fotos y el videoclip. Se emitió un número de reclamo. Llamé al señor Miller. Es un abogado civil que encontré a través de un colega en el juzgado donde interpreto. No respondió a las 11 de un sábado por la noche, así que dejé un mensaje de voz. Necesito que se redacte y envíe una carta de demanda para el martes. Vandalismo de vehículo más recuperación de vehículo. El total es de $22,520. Le enviaré la documentación por la mañana. Llamé a una compañía de grúas. Necesito una grúa de plataforma en esta dirección a las 6:15 mañana por la mañana. El vehículo es un sedán plateado de 2019. Soy la propietaria titulada. Tengo el registro y el título. Di el VIN, el número de placa y mi nombre. El despachador confirmó y dijo que el conductor llamaría cuando estuviera a 10 minutos. Puse mi alarma para las 5. Cerré la computadora portátil. La nota adhesiva amarilla con el número de caso brillaba bajo la lámpara de escritorio. 5 llamadas en 90 minutos, policía, seguro, abogado, compañía de grúas, y la que no hice, la de Ethan, la que le habría dicho algo que no podría retirar. No hice esa llamada porque la grúa de plataforma lo diría por mí a las 6:15 de la mañana en la entrada de la casa en un idioma que no requería traducción. Me fui a la cama. Me desperté antes de la alarma. 4:52. El tipo de claridad de la madrugada que llega cuando sabes exactamente lo que estás a punto de hacer y nada de ello requiere improvisación. Conduje a la casa de mis padres a las 5:30 de un domingo por la mañana, a finales de junio. El cielo ya pálido, el aire lo suficientemente espeso como para sentirlo en tus brazos. Humedad que hace que tu camisa se pegue al asiento antes de llegar al final de la cuadra. Las calles estaban vacías. Sin tráfico, sin corredores, sin vecinos con mangueras de jardín. Estacioné la camioneta al otro lado de la calle, 2 casas más abajo, donde el rasguño daba a la acera y no a la casa. A las 6:15, la grúa de plataforma dobló la esquina. Me encontré con el conductor, le mostré mi licencia, la impresión del título y el registro. Él asintió y retrocedió la grúa hasta la entrada, posicionándola directamente detrás del auto de Ethan. El sedán estaba allí a la luz temprana, plateado y limpio. El mismo auto que le había entregado sin nada más que confianza y una llave. La luz del revisar motor, que supuestamente había estado encendida desde abril, era invisible porque nunca había sido un problema real. Había conducido ese auto al estacionamiento de preparación esa misma semana y había pasado por todas las marchas yo misma. La transmisión estaba bien. No había ningún problema de transmisión. Nunca lo hubo. La rampa bajó con un estruendo que resonó en las casas. El conductor de la grúa se agachó detrás del sedán, enganchó los soportes de las ruedas delanteras y accionó el cabrestante. El cable se tensó. El auto se sacudió hacia adelante 1 pulgada, y luego los neumáticos delanteros comenzaron a subir por la rampa con un sonido bajo y chirriante que se escuchó en la mañana tranquila. Una luz de dormitorio se encendió en la casa de al lado de la de David. Un perro ladró a 2 calles de distancia.
El vecindario se estaba despertando y el auto de Ethan se estaba yendo. A las 6:50, la puerta principal se abrió. Ethan salió con su polo de reparto y Jaggers, la llave del auto en la mano derecha, un termo en la izquierda. Se detuvo en el escalón superior. Vio primero la grúa de plataforma, luego la rampa, luego el sedán a mitad de la plataforma, con las ruedas delanteras levantándose del concreto, luego a mí de pie junto a la cabina del camión con una taza de café y mis llaves. ¿Qué estás haciendo? Mantuve mi voz nivelada. ¿Qué lado de mi camioneta raspaste accidentalmente anoche? Él parpadeó. ¿Qué? ¿Qué lado? El que raspaste accidentalmente. ¿Fue el lado del conductor o el del pasajero? No raspé tu auto, Olivia. Entonces, ¿cómo sabías que estaba hablando de un raspón? No dije nada sobre un raspón anoche. Me subí a mi auto y me fui. Su boca se abrió. Se cerró. Miró el sedán en la rampa. El cabrestante seguía tirando y los neumáticos traseros se estaban levantando del suelo ahora, uno a la vez, con un suave estallido cuando cada uno despejaba la entrada. Ese es mi auto. Lo he estado conduciendo durante 2 años. No puedes simplemente aparecer y llevártelo. ¿De quién es el nombre en el título? Eso no importa. Me lo diste. Te lo presté. Lo titulé a mi nombre. Lo aseguré a mi nombre. Muéstrame un documento con tu nombre en él. No se movió. No buscó en su guantera, ni en su billetera, ni en su teléfono. Se quedó en el escalón de la entrada con su termo y su llave de reparto y no dijo nada porque no había ningún título que mostrar. Nunca había habido un título a su nombre. El título estaba en mi archivador en casa y decía Cassandra. La puerta principal se abrió más. Robert salió en bata, con el pelo aplastado por un lado, pasta de dientes en la comisura de la boca. Ellen apareció detrás de él en el pasillo, con la taza de café en ambas manos, parada en el umbral como siempre se para en los umbrales. Olivia, ¿qué diablos está pasando? Son las 6 de la mañana. Estoy recuperando mi vehículo. La voz de Robert bajó. No te vas a llevar ese auto. No es su auto, Robert. Lo ha estado conduciendo durante 2 años con mi título, mi seguro, mis pagos. Ese es el auto de Ethan de la misma manera que esta entrada es mía porque estaciono en ella. Ese auto está titulado a nombre de Cassandra. Lo compré hace 2 años por $14,000 porque el puntaje de crédito de Ethan era de 510 y ningún prestamista lo aprobaría. Hice cada pago. Pago el seguro, $180 al mes, 24 meses, $4,320 en total. El nombre de Ethan no aparece en el título, el registro o la póliza de seguro. Ese auto es mío. Siempre ha sido mío. La puerta principal de David se abrió al otro lado de la calle. Salió a su porche con una camisa de franela y su café, observando, sin interrumpir, presente. El tipo de testigo que no necesita hablar porque la cámara de su timbre ya habló por él. Robert bajó del porche a la acera. Ahora espera un minuto. Podemos resolver esto. Ethan se disculpará. Pagará la reparación. No hay razón para traer una grúa a mi entrada a las 6 de la mañana. ¿Pagar la reparación con qué? ¿Con su dinero de las apuestas o con su alquiler sin pagar? La mandíbula de Robert se tensó. ¿De qué estás hablando? No hay nada que resolver. Saqué mi teléfono, giré la pantalla hacia Ethan. Este es el vídeo del timbre de David de anoche. 7:42 de la tarde. El vídeo se reprodujo, en silencio. Ethan saliendo por la puerta lateral, deteniéndose, revisando las ventanas, llave en mano derecha, caminando a lo largo de toda la camioneta con el brazo extendido, firme. La llave presionada contra la pintura como se presiona un bolígrafo sobre el papel cuando se quiere decir cada palabra. 90 segundos, cada panel. Ethan se vio a sí mismo en la pantalla. Su rostro pasó por 3 etapas en el tiempo que tardó el vídeo en terminar. Confusión porque había olvidado que la cámara existía. Reconocimiento porque el metraje era innegable. Y luego algo más pequeño y silencioso.
La expresión que he visto en los tribunales cuando un acusado ve su propia vigilancia por primera vez y se da cuenta de que la cámara estaba allí antes que él. Ethan pidió $15,000. Ahora estaba mirando a Robert. Te dijo que era para el alquiler y una transmisión. Su alquiler tiene 3 meses de retraso. Esa parte es cierta. $4,200. La transmisión. Conduje ese auto al estacionamiento de preparación esta semana. Cambia bien en todas las marchas. No hay problema de transmisión. Nunca lo hubo. Los $15,000 eran para $11,200 en deudas de tarjetas de crédito por apuestas deportivas en línea. Ethan ha estado apostando desde el otoño pasado. Hice una pausa. La barbilla de Robert estaba levantada. La postura de un hombre que se prepara para negar, pero no había terminado. Tú lo sabías, Robert. Su casero llamó a esta casa hace 3 semanas buscando un pago de alquiler. Una llamada de 8 minutos al teléfono de casa. Tú respondiste. Nunca me lo dijiste. Sabías que Ethan estaba apostando y sabías que el alquiler no estaba pagado y te sentaste frente a mí en esa mesa anoche y dejaste que me pidiera $15,000 para cubrir un problema que ambos estaban ocultando. Me pediste $15,000 porque estabas demasiado avergonzado para decirme que tu hijo se juega el dinero del alquiler. Y cuando dije que no, salió y rayó cada panel de un vehículo de $58,000 que compré con 4 años de ahorros y 3 años de pagos de préstamos. Eso no es un rasguño. Son $8,200 en daños. David tiene el vídeo. El señor Miller tiene una copia. La policía tiene una copia. Mi ajustador de seguros tiene una copia. Las manos de Robert se aplanaron sobre sus muslos, los dedos presionando el denim como si estuviera tratando de sostenerse en la silla que no estaba allí. Su boca se abrió. El comienzo de ahora espera comenzó en su garganta, pero la segunda palabra murió en algún lugar detrás de sus dientes y nunca llegó. Giró la cabeza hacia Ellen en el umbral, buscando el rescate que ella siempre proporcionaba, la desviación suave. El calmémonos todos que convertía cada confrontación en un punto muerto. Ella estaba mirando al suelo. Su taza de café todavía estaba en ambas manos, y no había tomado un sorbo desde que llegó a la puerta. Su mano derecha se dirigió a su bolsillo trasero, el reflejo de un hombre que ha pasado toda su vida creyendo que los problemas tienen un precio y que el precio se puede negociar. La mano se detuvo a mitad de camino, se quedó en el aire por un segundo completo, luego volvió a su costado. No había nada en su billetera, ni en su chequera, ni en su voz que pudiera cubrir el número de la carta de demanda. Me volví hacia Ethan. Ahora estaba en el escalón de abajo, con el termo todavía en la mano, el polo de reparto arrugado en el cuello donde había dormido con él. Dijiste que trato el pago de un auto como si fuera mi personalidad. Yo traté a tu hijo como familia. Le estaba hablando a Robert pero mirando a Ethan. Le compré un auto de $14,000 porque su puntaje de crédito es de 510. Pagué su seguro durante 2 años. $4,320. La mujer que traduce señales con las manos es la única persona en esta familia cuyas manos construyeron algo para otra persona. Y el hombre que hace entregas en un auto que nunca pagó decidió que cuando su hermana dijera que no, la respuesta correcta era arrastrar una llave por su pintura. La voz de Ethan se quebró. Lo siento. De acuerdo. Estaba enojado. No debería haber tocado tu auto. Pagaré la reparación. Solo devuélveme mi auto. 6 meses. Tendré el dinero en 6 meses. Dijiste 6 meses cuando lo compré. Eso fue hace 2 años. Esta vez lo digo en serio. Conseguiré un préstamo. Refinanciaré. Acabas de oírme decir que tu puntaje de crédito es de 510. Ningún prestamista te tocará. No puedes refinanciar algo que no posees. Saqué mi teléfono de nuevo, lo giré hacia él por segunda vez. El vídeo de David se reprodujo de nuevo. Los mismos 90 segundos, la misma caminata, la misma llave. El vídeo era silencioso y el silencio era más fuerte que cualquier cosa que Ethan hubiera dicho. El señor Miller tiene una copia.
También el oficial que tomó el informe anoche. Esta no es una conversación de disculpas, Ethan. Esta es una conversación de título y seguro. Y el título dice Cassandra. Miré a Robert. Sus manos no se habían movido. Ellen todavía estaba en el umbral, todavía mirando las baldosas. David estaba al otro lado de la calle en su porche, con el café en el pecho, su presencia tan firme como la cámara que lo grabó todo. Este es el último auto que compro para alguien en esta familia. La última prima de seguro que cubro. La última vez que digo que no y alguien toma una llave de mi propiedad como castigo. El señor Miller entrega la carta de demanda el martes. $22,520, reparación, valor del auto, seguro, honorarios legales. 30 días. El conductor de la grúa terminó de asegurar el sedán y levantó la rampa. Las cadenas se tensaron. La hidráulica siseó. El sedán que Ethan había conducido durante 2 años, el auto que compré, el auto con mi nombre en cada documento que lo tocó. Se elevó de la entrada y se sentó en la parte trasera de un camión frente a la casa donde mi padre me dijo que dejara de tratar el pago de un auto como si fuera mi personalidad. Dijiste que los autos se rayan. Recogí mi café del guardabarros de la grúa. El llavero colgaba de mis llaves, el tuyo captando el sol temprano. Su auto está en una grúa. El título tiene mi nombre. No puedes rayar lo que no posees. Caminé hacia la camioneta, abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor. El rasguño estaba en mi lado del auto, y mientras cerraba la puerta, podía ver el surco pálido en mi espejo lateral. Un último vistazo al daño que hizo mi hermano porque no financiaría el hábito que mi padre le ayudó a ocultar. Arranqué el motor. El conductor de la grúa subió a su cabina y el diésel arrancó con un sonido que se escuchó en toda la cuadra. Ethan seguía de pie en el escalón de abajo. Robert estaba en la acera en su bata. Ellen se había retirado del umbral a la casa y la puerta principal estaba medio cerrada detrás de ella. David levantó su taza de café desde el otro lado de la calle. Un pequeño movimiento, no un saludo, solo un reconocimiento de que lo que tenía que suceder había sucedido, y la cámara lo había visto todo. La grúa salió detrás de mí, con el sedán atado a su plataforma, la pintura plateada captando la luz de la mañana mientras doblaba la esquina. Sin bocinazo, sin saludo, sin mirar hacia atrás. La grúa me siguió a casa, y nadie en esa entrada dijo una palabra. Casi le doy el dinero, la noche que me lo pidió. Sentada al otro lado de la mesa con salsa en la manga y su rodilla rebotando bajo la mesa. Casi alcanzo mi teléfono y abro la aplicación bancaria. Mis llaves estaban en el mostrador junto a mi vaso de agua, el tuyo hacia arriba, y la voz de mi tía volvió como siempre lo hace cuando alguien me pide que regale algo que me gané. Todo lo que compres con tu propio dinero, esto va en la llave. Los $15,000 eran míos. Ese sello estaba allí para recordármelo. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Casi no llamo a la compañía de grúas. Era casi medianoche y estaba cansada. Y la parte de mí que había pasado 29 años siendo la hermana responsable quería esperar, darle a Ethan una oportunidad de confesar, dejar que la mañana suavizara los bordes. Luego escuché la voz de Sofía, alguien que piensa que tu dinero es suyo y tus límites son sugerencias. Si los límites son sugerencias, reclamar el título es la corrección. Marqué el número. Casi dejo que el vídeo se quede en el teléfono de David. La evidencia es un peso, y llevarla significa decidir qué hacer con ella. Pero el rasguño iba de hombro a luz trasera a través de la capa transparente hasta la imprimación, más allá de todo lo que protege el metal de debajo. No un golpe, no un raspón. Una línea trazada con ira sobre algo que me gané con años de trabajo del que nunca hablé. El vídeo demostró que la ira fue planeada. La ira planeada no es un desacuerdo familiar. Es un crimen. Guardé el vídeo en 3 lugares y no me arrepiento de ninguno de ellos. El martes, el señor Miller envió la carta de demanda por correo certificado. $22,520. $8,200 por la reparación de la camioneta. $14,000 por la recuperación del vehículo a valor justo de mercado, $320 por la grúa. Plazo de respuesta de 30 días.
El nombre completo de Ethan en la primera línea, el membrete de mi abogado en la parte superior. Cancelé la póliza de seguro del sedán esa misma semana. Mi póliza, mi nombre, mi derecho a cancelar. El débito mensual de $180 se detuvo. El sedán estaba en mi estacionamiento, no en una carretera, y ya no necesitaba cobertura a mi nombre. El 2 de julio, 11 días después de la confrontación, Frank llamó a Ethan. Frank es el hermano mayor de Robert, de 52 años, un electricista que ha organizado la parrillada familiar del 4 de julio en su casa durante 9 años consecutivos. Dice lo que piensa una vez y no se repite. La llamada duró 4 minutos. Me enteré la semana siguiente a través de una amiga de la esposa de Frank. Tu papá me contó lo del auto. Los 2 autos. Te llamo porque la parrillada es en mi casa este año y tu nombre no está en la lista. No por el rasguño, Ethan. Porque le pediste a tu hermana $15,000 y cuando dijo que no, tomaste una llave y rayaste su camioneta. En mi casa, eso no es un desacuerdo. Es destrucción. ¿Quieres volver a la lista? Arregla lo que rompiste. Paga lo que debes. Hasta entonces, no vengas. Frank colgó. Ethan no le devolvió la llamada. No le envió un mensaje de texto. No se presentó en la puerta de Frank con una disculpa o una caja de cerveza o una historia sobre cómo todo fue un malentendido. Se sentó en su apartamento y no hizo nada porque no hacer nada era la única habilidad que mi hermano había practicado consistentemente durante 26 años. El 4 de julio, el patio trasero de Frank tenía 31 personas, sillas plegables, un ahumador que había estado funcionando desde el amanecer y una hielera junto a la cerca. Ethan no estaba entre ellos. Robert vino solo. Se quedó junto a la parrilla durante 20 minutos sin hablar con nadie, comió un plato de brisket de pie y se fue antes de que comenzaran los fuegos artificiales. La esposa de Frank le dijo a su amiga que Robert parecía un hombre que asistía a una fiesta donde todos sabían algo sobre su familia que él no había aceptado compartir. Al final de la primera semana, Ethan había llamado a Robert 3 veces pidiéndole prestado su camión para las rutas de entrega. El camión de Robert era un vehículo de la empresa de la tienda de suministros de plomería y no podía usarse para trabajo personal. Ethan llamó a 2 amigos de la secundaria. Uno dijo que su auto estaba en el taller. El otro no respondió. Para el 4 de julio, Ethan había faltado a 3 turnos de entrega en 10 días. Su trabajo requería un vehículo personal, y su vehículo personal estaba en un estacionamiento detrás de mi edificio de apartamentos, esperando ser vendido. Había estado usando aplicaciones de viaje compartido para llegar al centro de distribución todas las mañanas. $34 por trayecto. $68 al día para hacer un trabajo que pagaba $38,000 al año antes de impuestos. Las matemáticas eran insostenibles y estaban empeorando. La aplicación de entrega le envió una advertencia de suspensión el 3 de julio. 3 turnos perdidos, uno más y su ruta pasa al siguiente conductor en la cola. La carta de demanda estaba sobre la mesa de su cocina. $22,520. A su lado, 3 meses de avisos de alquiler atrasado por un total de $4,200. Junto a ellos, estados de cuenta de tarjetas de crédito con $11,200 en cargos de apuestas de aplicaciones de apuestas deportivas en línea que había estado usando desde septiembre pasado. La columna de números en esa mesa no tenía una suma que pudiera alcanzar ni un plan de pago para el que calificara. El 14 de julio, 3 semanas después de la confrontación, Ethan entró en una sucursal de una cooperativa de crédito en Elm Street y se sentó en el vestíbulo esperando a un oficial de préstamos. Estaba solicitando un préstamo para un auto. $8,000 por un sedán usado de 2015 que había encontrado en línea. Suficiente para volver a la carretera. Suficiente para salvar la ruta de entrega, suficiente para dejar de gastar $68 al día en viajes que no podía pagar. El oficial de préstamos sacó su informe de crédito. La pantalla se cargó y el número apareció como siempre, limpio y final. No se permitía discusión. 510. El mismo puntaje que tenía hace 2 años. El mismo número que lo había enviado a la mesa de mi cocina pidiéndome que le comprara un auto porque ningún banco lo haría.
2 años conduciendo un vehículo que otra persona pagó, 2 años de seguro que otra persona cubrió, y los 3 dígitos que iniciaron toda la cadena no se habían movido ni un solo punto. No había pagado una factura a tiempo, no había cerrado un saldo, no había hecho nada para mover ese número en ninguna dirección. El puntaje estaba exactamente donde lo dejó. Lo siento, dijo el oficial de préstamos, cerrando la carpeta. No podemos aprobar esta solicitud en este momento. Puede volver a solicitar después de 6 meses de pagos puntuales en las cuentas existentes. Ethan se sentó en el vestíbulo durante 3 minutos después de que el oficial se fuera. La silla de plástico crujió cuando se movió. El aire acondicionado zumbaba sobre él y la luz a través de la ventana delantera caía sobre la carta de denegación en su regazo. Una mujer pasó junto a él hacia la fila del cajero. Las llaves tintineaban en su mano, llaves de auto, el sonido ordinario de una persona que podía conducir a donde necesitara ir. Él había llegado aquí en un viaje compartido. El recibo todavía estaba en su teléfono. Tomaría uno de vuelta a casa. $34. Otros $34 sumados a la columna que nunca deja de crecer. Solía conducir a esta sucursal en un sedán plateado, estacionar junto a la acera, entrar como un hombre con opciones. No tenía el auto. No tenía el puntaje para reemplazarlo. No tenía a la hermana que se lo compró. Y el número que demostraba que no podía comprárselo él mismo había sido el mismo durante 730 días. Robert no me ha llamado. No esperaba que lo hiciera. El hombre que me dijo que los autos se rayan tiene un hijo que no puede ir a trabajar, una carta de demanda en la mesa de su cocina que no puede ayudar a pagar. Un hermano que se fue de su parrillada después de 40 minutos porque la ausencia de las personas a las que les falló era más fuerte que los fuegos artificiales. Y una esposa que no ha mencionado mi nombre desde la mañana de la grúa. Ellen me envió un solo mensaje de texto. 8 de julio. Espero que sepas que tu padre te quiere. Lo leí una vez. Lo leí una segunda vez porque quería asegurarme de que no estaba malinterpretando su simplicidad. 6 palabras y un punto. Como si el problema entre nosotros fuera un malentendido sobre los sentimientos en lugar de un hombre viendo a su hijo destruir la propiedad de su hija y luego culparla por poseerla. No respondí. El amor no se para en los umbrales mirando al suelo mientras alguien llama a la carrera de tu hija señales con las manos y a sus ahorros polvo y a sus límites un defecto de personalidad. El amor no escucha 90 segundos de vandalismo justificados como compartir. El amor entra en la habitación o sale de ella, pero no se cierne en el marco, pretendiendo que el pasillo es un terreno neutral. Sábado por la mañana, 4 semanas después de la cena, el gancho para llaves de mi apartamento junto a la puerta principal, el que mi tía habría aprobado porque es simple y sostiene lo que importa. El llavero de la camioneta cuelga del gancho superior. El llavero capta la luz de la mañana a través de la ventana. Tuyo estampado en cuero que está descolorido en los bordes por 10 años de bolsillos, encendidos y llaveros, pero la palabra sigue siendo clara y la costura sigue aguantando. Miro por la ventana. La camioneta está en el estacionamiento de abajo. Azul medianoche, el rasguño todavía visible en el lado del conductor, pero la reparación está programada para el lunes. El taller de carrocería aprobó el repintado completo y la capa transparente, y el ajustador de seguros igualó el presupuesto. Para el miércoles, la pintura será nueva y nadie que la mire sabrá que el surco estuvo alguna vez allí. El sedán de 2019 está en mi segundo lugar de estacionamiento. Plateado, limpio, 86,000 millas ahora. Lo venderé el próximo mes o lo donaré. Mi decisión, mi título. 2 vehículos en el estacionamiento, un nombre en ambos registros, ambos pertenecientes a la mujer que traduce señales con las manos en un hospital y compró cada pieza con dinero que ganó y conservó. Ethan está en su apartamento sin auto, sin ruta, sin aprobación de préstamo y con una carta de demanda que no puede responder. El puntaje que lo inició todo es el puntaje que lo mantendrá exactamente donde está hasta que haga algo que nunca ha hecho, que es ganarse la salida sin que nadie más firme la documentación. Robert está en su cocina con un palillo y una esposa que ha dejado de pararse en los umbrales porque los umbrales no conducen a ningún lugar al que él quiera ir. La lista de la parrillada de Frank ya está lista para el próximo año y el nombre de Ethan no está en ella. Sofía me envió un mensaje de texto anoche, cena el jueves.
Dije que sí. No preguntó cómo estaba ni si había sabido de mis padres. Preguntó sobre la cena porque Sofía entiende que lo mejor que puedes hacer por alguien que acaba de reclamar sus límites es tratarlo como una persona que tiene límites, no como un paciente que se recupera de una cirugía. El rasguño de mi camioneta será repintado. La pintura coincidirá y la capa transparente se fijará y para el próximo verano el panel se verá de fábrica, pero el título del sedán no cambiará. Nunca tuvo el nombre de Ethan. Nunca lo tendrá. El auto que condujo durante 2 años. El seguro que pagué durante 24 meses. Los $14,000 que gasté porque su puntaje de crédito era demasiado bajo para comprar su propio camino a la carretera. Todo fue mío desde el primer dólar hasta la última firma. Todo lo que compro con mi propio dinero va en la llave. El sello responde cuando alguien se olvida. Tuyo.